Hoy vamos a hablar de cómo podemos escuchar y discernir la voz del Espíritu. Ustedes saben que en este tiempo se vive mucho en la bulla, en el brinco, en todo ese susurro que anda en el mundo. Pero decía Jesús que Él tiene sus ovejas y dice que sus ovejas los escuchan. Dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Entonces nosotros últimamente, por llevarnos desde el bullicio que anda por fuera, no escuchamos la voz de Dios. Entonces, en el libro de Romanos, el capítulo 8, capítulo 8 de Romanos, el versículo 14, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Miren la importancia, mis hermanos, de caminar por el Espíritu de Dios. Como decía mi amada esposa, nosotros, todos los que estamos aquí, aunque tenemos años y tenemos muy buena comunicación con Dios, vivimos día a día de acuerdo a lo que diga el Espíritu. Podemos ver que del Espíritu hay que recibir instrucción todos los días. ¿Por qué? Porque Dios, por no decir nunca, vamos a decir casi nunca, te dice el camino completo. Dios nunca te dice lo que va a pasar desde aquí hasta allá. Siempre te dice el paso de hoy. Siempre te dice lo que va a pasar hoy. ¿Te recuerdan? Abraham, Dios le dijo, recoge a tu familia, ¿verdad? Y tu parentela, y vete a un lugar a donde yo te voy a decir, donde yo te voy a enviar. ¿Abraham sabía? No sabía Abraham. Dios no le dijo. Dios sí sabía, pero Dios no le dijo a él. ¿Te recuerdan el caso de Elías? A Elías Dios le dijo, vete, cuando él estaba huyendo de Jezabel, le dijo, vete cuando tengo una cuevita ahí, que hay un arroyo que pasa ahí, y ahí yo te voy a mantener. Elías oyó la voz de Dios y se metió ahí. ¿Qué sucede? Que a los poquitos días, ¿qué pasó? Se le secó el río, y los cuervos que le traían comida ya no venían. ¿Pero qué está pasando? Dios me dijo que viniera aquí. ¿Qué está pasando ahora? Simplemente Dios había cambiado los planes. Dios lo hace de esa manera para que nosotros siempre dependamos de Él. Dios le dijo a ustedes a los líderes que hagan esta iglesia, pero no le dijo hasta dónde va a llegar la iglesia. Él nada más le dijo, den el paso de hoy. ¿Qué sucede? Bueno, como yo conozco mucha gente, yo soy grande, tengo a Jonathan en el coro, tengo allí, aquí no. Tengo un coro tremendo, porque déjeme decirle, yo le felicito por este coro. Este coro está ungido por el Espíritu Santo, déjeme decirle. De verdad que, pero eso no es suficiente. Todos los que estamos aquí necesitamos oír qué Dios tiene para mañana. Porque Dios no te va a decir a ti lo que viene pasado ni pasado. Dios, mayoría de veces, usted comienza en este camino. Dios te dice a ti, el mismo Dios te dice, a través del Espíritu, camina derecho. ¿Qué sucede? Caminando derecho, tú como humano que eres una persona inteligente, pues tú dices, bueno, Dios lo que quiere es que yo salga por esa puerta por atrás y ahí Él me tiene un regalo. Cuando tú llegas ahí, Él te dice, dobla a la derecha. ¿Te ves? Los pensamientos de los hombres no son como los pensamientos de Dios, ¿verdad que no? Entonces, cuando tú llegas aquí, Él te dice, doblas a la derecha. ¿Pero cómo así, Señor? Doblas a la derecha. Bueno, quizás quiere que yo salga por el baño. Cuando está llegando al baño, dobla a la izquierda. Porque Dios, así es que funciona. Entonces, la gente, dice la Biblia, que nosotros, los que somos guiados por el Espíritu, somos los que somos guiados. Somos los que somos hijos de Dios. Por eso, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, nos habla de que para los que estamos en Cristo no hay condenación. Dice, los que somos, ¿verdad?,
guiado por el Espíritu, no por la carne. Hay una diferencia entre la carne y el Espíritu. La mayoría de la gente piensa, cuando la Biblia habla de la carne, habla de pecado solamente. No, habla de las obras que tú quieres hacer para agradar a Dios. Pero Dios no funciona así. Tú dices, bueno, como yo voy a la iglesia todos los días, yo doy mis diezmos, tú sabes a quién tú estás alabando, a yo. Pero cuando tú dependes no de las cosas que tú haces por Dios, sino de las que Él hizo por ti, entonces tú estás siendo guiado por el Espíritu. ¿No estamos entendiendo? Amén. Ok, la intención mía es exactamente eso, que compartamos este mensaje. No tiene que haber tanta euforia, ¿no? Sino que entendamos, porque hay un problema. Yo me gusta, yo sé que ustedes también, que cuando yo voy a la iglesia, a mí me gusta oír un mensaje que me cambie la vida de mañana para adelante. O sea, que yo mañana pueda enfrentarme con todas las mentiras de Satanás. Entonces, eso es lo que andamos buscando. Que nosotros nos dejemos, como cristianos que somos, guiar por el Espíritu Santo. Cuando Dios dice, llámame a ese joven, unge a ese joven, lo voy a hacer rey, eso lo quiere decir mañana temprano. Dios lo que quiere es que tú, con esa palabra que Él te dio, tú subas de nivel espiritual, de fe, y tú ya comiences a verte allí. Entonces, cuando tú subas tu nivel espiritual, tu fe ha crecido, entonces tú te vas a chocar con la frecuencia. Es lo mismo. Vamos a ilustrarlo de otra manera. Ahora mismo el canal 13 está funcionando, ¿correcto? ¿Quién lo está viendo ahora mismo? Nadie. Pero si tú pones aquí un televisor y buscas la frecuencia del canal 13, tú lo vas a ver, ¿correcto? Pero mientras tú estás viendo el canal 13, el 41 también está funcionando. Pero si tú tienes el 13, ¿tú vas a ver el 41? No, porque la frecuencia está machando, ¿cómo se dice en español? Porque está conectándose más o menos por ahí, ¿no? Con la frecuencia. Eso mismo pasa con Dios. Dios te dice a ti, yo te voy a dar un gran ministerio. Fíjense que eso pasa en toda la iglesia. Hay un hombre de Dios o una mujer de Dios aquí, ¿no? Y llama a 4 jóvenes y le dice, mira, Dios dice que Él te levanta un ministerio, que Él te va a hacer pastor de los jóvenes, que tú vas a ser pastora, que tú vas a hacer esto. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, pero mañana todo sigue igual. No quiere decir que lo que el hombre dijo o la mujer de Dios es mentira. Dios quiere ya que tú empieces a actuar por fe, a subir de nivel, a subir a tu frecuencia para poder ver, cuando aparezca la oportunidad, tú estás conectado con la frecuencia y ya. ¿Se está comprendiendo? Dios va a hacer algo grande en esta iglesia, todo el mundo dice amén, pero todo el mundo al otro día se va por ahí tranquilo y no mantiene, no suben esa esperanza, expectation, como dicen los americanos, no suben como esa esperanza, no suben como esa fe, o sea, no se agarran de la palabra que el Espíritu ha dicho. Jesús dice en Juan 4:24, dice 6:63, dice que las palabras que yo digo son espíritu y son verdad. La palabra de Dios, sea dicha por cualquier persona, son espíritu. Entonces, si un hombre de Dios dice, mujer, Dios dice que restaura tu matrimonio, Dios dice que tu salud, Dios dice que te levanta, Dios dice que te ha levantado para ser profeta. No es mañana temprano, no es mañana por la mañana. La palabra de Dios ya se sembró. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Coger la palabra y salir corriendo con ella. Porque David tenía 17 años cuando Samuel lo ungió en el campo. David, oye eso, Samuel, un hombre de Dios, lo saca del campo y le dice, mira, Dios me dice que te unja como rey. 17 años. Se calcula que él vino a ser rey a los 30 años. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Acaso fue verdad que Dios habló? Digan que sí. Sí, Dios habló. Pero ¿qué pasó de aquí hasta allá? Un proceso. Pero le pasaron muchas cosas a David que él pudo haber dicho, yo creo que todo esto fue un sueño. Esto fue un aguaje, esto fue para allantarme, esto fue para que yo, para algo. Pero David mantuvo su palabra. Pero vamos a coger otro, que también tomó la palabra de Dios y la creyó. José. ¿Ustedes recuerdan a José? José tenía aproximadamente, unos dicen que 13, otros dicen que 15, otros dicen, pero vamos a suponer que era joven, un teenager.
José recibe sueños y sueños y sueños y confirmación. Y José era una persona que pudo haber dicho, con todo lo que estoy viendo, yo creo que no. Usted sabe lo que es venderlo, ustedes saben la historia, ¿no? De lo que pasó José. Y José mantuvo esa palabra. José se mantuvo agarrado a esa palabra. José, déjeme decirle que cuando José estaba vivo, la Biblia no estaba escrita. No había palabra, él no tenía nada escrito. La palabra estaba escrita en su corazón. La comunicación de él era con el Espíritu. José. No había Biblia, no había 10 mandamientos, no había mandamientos. Y viene esta mujer todos los días, José, qué bonito te ves. Oye, y el hombre no haciéndole caso. ¿Qué decía él? ¿Cómo peco yo contra mi Dios, ¿verdad? Y contra mi Señor que ha confiado todo en mí? Pero él se comunicaba con el Espíritu. Él se dejaba guiar por el Espíritu. Él pudo haber dicho, no hay nada escrito sobre esto. Mire, si hubiera sido yo o cualquiera de los que están aquí, mire lo que hubieran hecho. Señor, la mujer quitándome el botón. Señor, tú sabes que yo no estoy haciendo nada. Es ella, ¿eh? Señor, tú sabes que yo estoy agarrando tu palabra. Yo voy a estar donde yo voy a llegar, Señor. Tú sabes, Señor, que estoy en ti, estoy agarrando en ti, Señor. Y deja eso. Sin embargo, José, ¿qué hizo? Salió huyendo. Pero si hubiera sido yo, ¿qué hubiera hecho? Yo, tan espiritual, ¿qué hubiera hecho yo? Mira, yo vine a buscar mi coat, que tampoco te lo voy a dejar. Provocando otra vez que se arme una cuestión. José ni siquiera volvió por ahí. Entonces, le hago toda esta historia para que entendamos que el Espíritu de Dios tiene comunicación con nosotros. Ya nosotros, y ojalá que como estamos hablando del Espíritu, no me malinterpreten, nosotros ya no somos guiados por el Antiguo Testamento. Dije que como estamos hablando del Espíritu, ojalá que me entiendan y no me malinterpreten. Dice Dios que de ahora en adelante, en el nuevo pacto, Él va a escribir las leyes en su corazón, en nuestros corazones. Oye eso, dice que nuestro pecado Él lo va a borrar. Entonces ya Él va a tener una comunicación directamente Él con nosotros. Nosotros ahora mismo, Dios es que nos dice a nosotros, ya no hay leyes en la tierra, de ningún lugar que nos diría a nosotros. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros ya no hay nadie que nos rija. Ojalá diga que como estamos hablando del Espíritu me interprete, porque se lo llevan a todo el extremo, pueden malinterpretar. Pero como estamos hablando del Espíritu me están entendiendo, ¿verdad que sí? Nosotros ahora mismo tenemos una comunicación con Dios. Hay otras religiones que conocen un poco y malinterpretan cómo Dios funciona. Pero nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, tú estás aquí y de repente tú tienes un problema que resolver. El Espíritu dice la Biblia en Juan, dice que nosotros, dice que el Espíritu que Él iba a enviar, Dios, yo me voy y no os dejaré huérfano, sino que voy a enviar a quien, al Consolador, al Espíritu, y Él os guiará ¿a dónde? A toda verdad y a toda justicia. Nosotros tenemos un Espíritu Santo que es que nos guía. Mayoría de gente confunde al Espíritu con la conciencia. Mucha gente dice, mira, hice algo malo y el Espíritu me redarguyó. No, el Espíritu no castiga a nadie. Al contrario, cuando tú haces algo malo, Él te dice, Ramón, ¿por qué tú hiciste eso? ¿Acaso tu esposa no era suficiente? ¿Acaso yo no soy suficiente? ¿Acaso no te he dado todo? Así que habla el Espíritu. El Espíritu no te castiga. Cuando tú haces algo malo, el Espíritu está contigo. Mucha gente dice, no, cuando tú entras a una barra, el Espíritu se aleja de ti. No es cierto. Dice que el Espíritu está con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Si fuera así, cuando tú estuvieras haciendo algo malo, ¿quién te va a sacar de la barra si no es el Espíritu Santo? Mis hermanos, no importa donde nosotros estemos, el Espíritu de Dios está con nosotros. Si nosotros le prestáramos un poquito más de atención al Espíritu, nosotros pudiéramos ser guiados por el Espíritu. ¿Acaso no le ha pasado a todos los que están aquí que algo le dicen, no hagan eso, y lo hacen, y dicen, wow, algo me decía que no lo hiciera? ¿Correcto? Ese algo es el Espíritu de Dios que está sobre nosotros, que nos está guiando, que te dice a ti, no hagas esto,
Cuando tú estás haciendo algo malo, ese espíritu que te dice a ti, fulano, ¿acaso yo no soy suficiente? ¿Acaso lo que te he dado no te es suficiente? ¿Qué pasa contigo? Esa es la voz del Espíritu Santo. Los hijos de Dios tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Dice aquí, en Romanos 8:8 dice que los que se guían por la carne no pueden agradar a Dios. Dice 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque para él son ¿qué? Locura. Esto es una forma de Dios comunicarse con nosotros a través de su Espíritu. La gente dice que uno es loco. Miren, mis hermanos, a veces yo tengo confusión. Todo el que está vivo aquí tiene confusión. Y cuando pongo las cosas en la mano de Dios, Dios habla de una manera u otra. ¿Es así o no es así? Pero ¿qué pasa con nosotros? Le cerramos el espíritu, le cerramos el oído al Espíritu de Dios. Mucha gente, por ejemplo, nos hemos acostumbrado a trabajar con las cosas que vemos. Dicen los psicólogos que de los 5 sentidos, el que más la gente cree, el 30% es que el cerebro más cree es a los ojos. Por ejemplo, tú oyes algo, pero si lo ves, ¿a cuál le da más credibilidad? A los ojos, ¿verdad? Tú saboreas algo, pero si lo ves, ¿a quién le da más credibilidad? A los ojos. O sea, entonces nosotros así es que caminamos. Nosotros, a veces, por ejemplo, nosotros somos consejeros matrimoniales y nos llegan a veces casos de personas que están llorando, casi al borde de destruir su matrimonio, porque el esposo cuando va a orinar no levanta la tapa. Cuando se cepilla no cierra la pasta de dientes. Cuando se baña deja la cortina medio abierta. Cuando ya está trapeando él pasa y no se fija, no se limpia la bota. Cositas sencillas. Sin embargo, vemos a veces, digo, wow, qué ignorancia hay. A veces porque nosotros queremos vivir por las cosas que vemos. No le damos honra al Espíritu. Nosotros creemos que para funcionar tenemos que tener todo perfecto. El papá mío no era perfecto. Sin embargo, mi mamá y él todavía están casados, 50 y pico de años. Mi mamá no era perfecta, pero que antes no se buscaban los defectos que se buscan ahora. ¿Sabían eso? A veces viene gente y me dicen a mí, hermano, yo quiero, mi esposo y yo no, porque es que él nunca me ha dicho que yo me veo bien. Por eso nos vamos a dejar. Pero bueno, le traigo esta cosita porque si nosotros, ¿verdad? Cuando algo nos caiga mal, sea de nuestro prójimo, sea de nuestra vida, nosotros entendiéramos que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Todas las cosas que pasan, dice la Biblia, que son, dice que Dios las permite por un propósito. Nosotros, si estudiamos las cosas que nos están pasando diariamente, si a mí no me hubieran botado del trabajo allá en Santo Domingo, yo no hubiera estado en los Estados Unidos. Tuve problemas en el trabajo, me hicieron la vida imposible de estar aquí. Dios tiene todo planificado. A veces uno dice, pero ¿por qué me botaron del trabajo? ¿Por qué la novia que yo quería me botó? ¿Por qué el novio me botó? Dios sabe que todas las relaciones tienen una fecha de expiración. Dios sabía que los esposos hoy se iban a conocer. Entonces, cuando entendemos, mis hermanos, que Dios tiene el control de nuestras vidas, que Él conoce todas las cosas, nosotros no le ponemos oposiciones. Hay una ley que se llama la ley de la resistencia. Dice en física que todos los cuerpos o todas las energías fluyen mejor por el lugar de menos resistencia. Por ejemplo, si usted deja caer un poco de agua aquí, donde menos resistencia tenga, se va a ir el agua. ¿Estamos claros con eso? Si usted, por ejemplo, quiere con la electricidad, ¿no? Usted quiere llevar la electricidad de aquí a aquí, tiene que buscar un cable eléctrico. Si usted busca un palo, la electricidad no va a pasar, porque tiene resistencia. Entonces, cuando andamos en el plan de Dios, Dios quiere guiarnos y nosotros le hacemos resistencia, porque nosotros entendemos que nuestra mente es que va dirigida a Dios. ¿Cuántas veces de nosotros, cuando digo nosotros, digo todo el mundo, le decimos a Dios, Señor, ¿qué tú tienes para mí? No, Señor, mira, yo quiero casarme.
Yo quiero un carro, yo quiero un trabajo, allí están cogiendo en tal empleo. Señores, si somos hijos de Dios, tenemos que dar un chin de crédito a Dios, que por lo menos sabe un poquito más que nosotros lo que nos conviene. Por lo menos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Señor, yo quiero tal cosa. Como que Dios no sabe qué es lo que te conviene. Señor, yo quiero un esposo. Los que están solteros. Yo lo quiero así. No tiene que tenerlo así tan alto, no. Por ahí que tenga más o menos, ¿no? Los molleros. Que no tan bajito, así de alto. O sea, si tú crees que Dios tiene, aunque sea un poquito más de sentido que tú deberías confiar en que Dios sabe lo que Él tiene para ti. ¿Cuántos están de acuerdo con eso?